¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar leyendo el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones de Jesucristo. Habíamos leído el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 2. Un libro muy lindo, muy interesante y que tiene determinadas claves para poder entenderlo. Hay que tener presente determinadas claves fundamentales para poder leerlo, porque es un libro muy lindo, no asusta, pero tiene sus reglas para poder comprender cómo atacar la lectura. Y eso tiene que ver con la personalización de los roles, de las misiones de Jesús, de los lugares desde donde habla. Entonces, todo está personalizado. Cada rol, cada misión, cada posición desde donde va a hablar está de manera como si fuera un ente distinto, una personalidad distinta, un alguien distinto. Y en realidad, siempre vamos a ver que termina siendo Jesús el que habla. Vamos a ir viéndolo porque esto es clave para poder llevar adelante la lectura del Apocalipsis. Si no entendemos el tema de los roles y de la posición desde donde habla, uno se confunde muy rápido. Enseguida te pasa por arriba el texto porque tiene una dinámica que es de esa manera. O sea, el Apocalipsis habla desde ese lugar, desde los roles de la divinidad, desde los roles, los papeles, las misiones. Como cuando uno, siendo uno, yo soy uno solo, pero tengo un rol de profesor, un rol de comerciante, un rol de padre de familia. Cada uno de esos lugares desde donde hablo, cuando hablo como padre de familia voy a decir una cosa, cuando hablo como comerciante voy a hablar desde ese lugar, cuando hablo desde mi ubicación política voy a hablar desde ese lugar, cuando hablo de profesor voy a hablar desde ese lugar. Entonces, de ahí viene el tema de cómo Jesús se posiciona en cada uno de sus roles para hablar. Esto es clave, fundamental para poder entender el libro del Apocalipsis. Vamos a empezar a leerlo. Apocalipsis 2, el Apocalipsis 1 ya lo habíamos leído. Entonces dice, el ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencias, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Y descubriste su engaño, tienes paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a ver entonces. Fíjense la posición desde donde Jesús va a hablar, ¿no es cierto? Se posiciona en determinado lugar y desde allí va a hablar. Vamos a ver esto, ¿no es cierto? Esta situación de mostrar a Jesús de manera facetada, haciendo o mostrando algo desde un lugar, una naturaleza, un rol. En este discurso a la iglesia de Éfeso, la diatriba, el discurso, la prédica, se expresa desde su situación de tener a los ángeles de las iglesias en su mano. El control de los ángeles guardianes de las iglesias, el de caminar, moverse entre ellas y con ellas, monitoreándolas, acompañándolas. Jesús es el que las rige, el que las ofrece, las brinda, el que las sostiene. Jesús nos habla, aunque refiriéndose a aquellas iglesias, en realidad nos está hablando a todos los cristianos, a todas las iglesias, a cada uno que pueda verse identificado en esta situación. A quien ha perdido el empuje inicial y han caído en tentaciones. Aquellos, dice, que son los que se hacían pasar por apóstoles y no eran, ¿no? Nos dice
nos decía, los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño, ¿no? Que muchas veces nos dicen que son aquellos apóstoles de Dios, los enviados, ¿no? Y después cuando uno investiga un poquito, los ve en sus actos, resulta que no es así. Entonces hay que estar atento a esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Luego menciona a los nicolaitas en referencia a quienes utilizan el sexo de manera absolutamente errónea, equivocada, abusiva, ¿no? Esa gente que tiene una relación con el sexo de manera lamentable, ¿no? Entonces, nos dice que aquellos que cometen también, que comen lo ofrecido a los ídolos. Del tema de los nicolaitas tiene todo este tema, todo mal, ¿no? El tema del sexo, el tema de la idolatría, comen lo ofrecido a los ídolos, pero comiendo, sabiendo que es algo ofrecido a los ídolos. ¿Qué tiene esto para nosotros hoy? Bueno, tiene que la idolatría continúa, aún tal vez no matando un animal, pero sí viviendo pendiente de la fama, el éxito, la fortuna. Y luego comer los frutos de eso, ¿no? De la fama, de la fortuna, como si fuera comer la carne de un ídolo, ¿no? El producto de aquello, y Jesús nos llama la atención sobre esto. Jesús llama a la reflexión a aquellos que continúan, como decíamos, con costumbres idolátricas, y luego nos ofrece la recompensa de la vida eterna a quien se mantenga firme en la fe, obrando en consecuencia a través del tiempo. Este tema de la fe, creer y obrar. Creo y no hago obras de amor al prójimo. Bueno, eso no sirve para nada. Hay que creer y hacer. ¿Qué es más importante, la fe o las obras? Obviamente las obras. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo alcanzo el reino de los cielos? Él dice, porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, en la cárcel, enfermo, me visitaste. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Te salva, te lleva al reino de los cielos, el amor al prójimo, ¿no es cierto? Y la fe está buena, porque la fe te acerca a Dios. Pero aquel que no tiene fe, pues no conoce a Cristo, pero tiene a Dios en su corazón y obra bien, ese tiene más posibilidades de entrar que el otro, que cree y no hace nada al respecto. Entonces, creer y hacer, ¿no es cierto? Entonces, el que persevere, el que obre a través de su vida, consecuentemente a través del tiempo. Desde ese rol de supervisor de las iglesias es que él habla, ¿no? Con la cooperación de los ángeles, y es claro que las doctrinas de los nicolaitas fueron y van a ser de enorme tropiezo para todo el cristianismo, para todo el cristianismo. Entonces, continuamos con el segundo. El ángel de la iglesia de Esmirna escribe. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Fíjense otra vez, Jesús se para en otro rol. El primero y el último y el que sostiene que estuvo muerto en la cruz y resucitó. Desde ese lugar habla. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de las que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a ver un poquito esto. Tiene este nuevo rol desde el cual Jesús se para y habla, ¿no? Desde esa vereda, el lugar del primero y el último, fuente y final de todo, el que ha resucitado, el que ha visto todo, el que ha vivido todo, el que se ha integrado a la humanidad y ha llevado a la humanidad al cielo, ¿no? Esta iglesia vivía en un lugar de gran riqueza, pero ella no se había contaminado con la ostentación y mantenía un alma de pobre. Luego nos habla de que aquellos que aunque forman parte del pueblo hebreo y se dicen judíos,
en realidad no lo son de verdad en el fondo, porque no mantienen la pureza que debería haber tenido el pueblo hebreo, el pueblo judío, de solidaridad, de amor con el pobre, la viuda, el huérfano, ya que en lo profundo de su alma, lejos están de ser judíos y creer en Dios. Más aún, no solo no son verdaderos judíos, sino que han caído en las manos del enemigo y trabajan para él. Por eso le llama sinagoga de Satanás. Es muy probable que esto esté refiriéndose a la facción saducea, del pueblo hebreo, más que a la farisea. No quiere decir que algún fariseo no caiga en estas cosas, es probable. Pero está hablando más que nada de los saduceos, aquella facción judía rica, poderosa, que persiguió y persigue a los cristianos desde el primer día. Entonces uno dice, bueno, sí, los persiguió al principio, pero ahora ya no existen más, pues desaparecieron. Cuando la diáspora, después de la destrucción del templo. Pero la realidad es que los saduceos hoy siguen existiendo. Uno dice, no, pero no están más. Cuando uno sigue la línea saducea desde Jesús hasta hoy, te los encontrás en Estonia, por ejemplo, en el 1782, los saduceos le declaran la guerra santa a los fariseos en Estonia, 1782, ayer, hace re poquito, ¿no? Y dicen que donde se encuentren a los fariseos tienen que matarlos, porque es una guerra santa tremendo. Después se arrepintieron, dijeron, bueno, no era para tanto, qué sé yo, pero fíjense, los saduceos persiguiendo a los fariseos en 1782 en Estonia, Europa del Este, Estonia, Lituania, Letonia, Estonia. Estos saduceos los vemos todo el tiempo, pero uno no los identifica, porque no está acostumbrado, por ahí no estamos acostumbrados a relacionar política y religión. Pero los saduceos provienen de Sadoc, el sacerdote de Salomón, los sadoquitas, que entendían la Torá de manera distinta a los fariseos. Ellos lo leen y dicen, me parece que no es como los fariseos dicen, ¿no? Entonces, el saduceo dice, mira, yo creo que no hay resurrección, que no hay juicio después de la muerte, que comamos y bebamos que mañana moriremos, que sí, hay que cumplir la ley me vuelve loco, me oprime, me tiene harto, o sea, la ley, y gran parte de los saduceos dicen, quiero liberarme de la ley, y de esa liberación de la ley viene el movimiento liberal, me libero de la opresión de la ley. El cristiano siempre es libre, el cristiano tiene una libertad total, porque en el amor al prójimo encuentra su total libertad y no tiene un condicionamiento de vestirse así, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. El cristiano no tiene ese problema. Pero el hebreo, uno a veces se olvida de lo que es la presión de la ley sobre ellos. Y esta facción saducea tiene un concepto tremendo de esta opresión y entonces buscan liberarse de ella a través de este movimiento libertario, liberal, libertad. Una libertad que en realidad el cristiano la vive siempre, que no la necesita como algo especial, porque en realidad nunca ha sentido una opresión de ese tipo. Ahora el saduceo sí la siente profundamente y por eso es que moviliza este tema de los movimientos libertarios, liberales. Bueno, provienen de allí. Uno a veces no entiende de dónde viene este tan deseo de libertad. ¿Cuál es la opresión que tanto les preocupa? Bueno, sí, si vos tenés que cargar con 650 leyes que no te dejan vestirte como vos querés, no te dejan hacer nada, que el Shabbat, que el día, que esto, que aquello, que lo otro, y sí, tal vez te termines volviendo liberal, ¿no? Entonces, nos dice que el que persevere hasta el final no va a haber la segunda muerte. La primera muerte es la del cuerpo y la segunda muerte es la del alma, ¿no es cierto? La primera muerte es solo la del cuerpo, el alma se libera y va con Dios. El problema es la muerte del alma. Esa es la que hay que temer
y cuidar. No hay que caer en errores tremendos que pongan en riesgo realmente el alma, la muerte segunda. Hay que ser muy malo para lograr que Dios te disuelva el alma en la muerte segunda. Es muy difícil, ¿no es cierto? Hay que ser muy malo, no aceptar el perdón de Dios, no aceptar, porque uno dice, bueno, pero Dios perdona a todos. Bueno, sí, Dios perdona a todos, pero por ahí uno puede llegar a no permitir que Dios nos perdone, ¿no? Sí, Dios me perdona, pero yo no acepto el perdón de Dios porque esto, por aquello, por lo otro, bueno. Y ahí en el libre albedrío uno termina perdiéndose. Entonces, como hablábamos antes, el tema de esta sinagoga de Satanás, hay que tener en cuenta, ¿no?, todo este tema de la meritocracia, la justificación por el cumplimiento de la ley mosaica, ¿no? Son temas muy de esta sinagoga de Satanás, ¿no? Vamos a leer ahora, entonces seguimos con el ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Otra vez vemos que Jesús va a hablar desde ese sitio, desde ese lugar. Sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carne inmolada a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Vamos a ver un poquito esto, ¿no? Entonces, primero, Jesús se posiciona en su rol de palabra de Dios y asegura que si no modifican su comportamiento y se arrepienten, seguramente enviará a un profeta a llevar su palabra, ya que quienes llevan la palabra de Dios no están haciendo su trabajo. Por eso es que habla desde la palabra de Dios, la espada de 2 filos, ¿no? Este tema de la espada aguda de 2 filos, porque la palabra de Dios corta al que habla y corta al que la lee y al que la recibe, entra profundamente en el corazón del hombre, tanto del que la lee, del que la recibe, y corta en los 2 sentidos, ¿no es cierto? Hace pensar, analizar, replantear, es profundo la penetración de la palabra de Dios en la vida de la persona que lo recibe. Entonces, Antipas, el que menciona allí, es un santo que murió mártir allí en Pérgamo. El maná escondido es el pan de la Eucaristía. Recordemos que la iglesia primitiva cristiana ya desde el principio se juntaban, hacían el memorial de Cristo. Cuando Cristo dijo, ¿no?, hagan esto en memoria mía, ellos se reunían, partían el pan, lo repartían, hacían la bendición de gracias, como todos los judíos, como hizo Jesús, dando gracias, partió y lo repartió. Bueno, ellos hacían exactamente lo mismo, como lo cuenta Justino Mártir en el año 150, que hace toda una descripción de la misa cristiana en el segundo siglo, pero estamos hablando del 150, 140 después de Cristo. Este libro del Apocalipsis es escrito en el 90 y pico, entonces estamos ahí nomás. El maná escondido es el pan de la Eucaristía y la piedrita blanca hace referencia a una piedra que se daba en los juicios como significado de inocencia, blanca de inocencia, negra de culpable. Y el cambio de nombre que la piedrita va a llevar tiene que ver con un cambio del proyecto de Dios para uno, no destino, son 2 cosas distintas. El destino no existe, Dios no es arbitrario, no destina a la gente a hacer esto o aquello, sino que Él propone proyectos
que uno puede llevar o no adelante dependiendo de su libertad, del libre albedrío, ¿no? Entonces, estos proyectos de Dios que puede intentar en nuestra vida. Al cambiar el nombre, se cambia el proyecto de vida para esa alma. Recordemos a Jesús, recordemos a Dios cambiándole el nombre de Jacob a Israel, de Abraham a Abraham, y así hay un cambio de destino, un cambio de proyecto para esa persona que si lo quiere aceptar, lo va a llevar adelante con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Entonces, al cambiar el nombre, se le cambia el proyecto de vida a esa alma. Entonces, Jesús promete dar la Eucaristía, quitar los pecados declarando a la persona inocente y dar una nueva vida, una vida nueva en la vida futura. Recordemos, ¿no es cierto? Recordábamos a Abraham, a Jacob, el destino, si el destino, esto es muy importante, si el destino, la predestinación existiera, no habría este cambio de nombre. Si hay este cambio de nombres es porque no hay un destino escrito o una predestinación. La persona tiene libre albedrío y por ello cada uno es responsable de su propia salvación, haciendo o no haciendo obras buenas. Uno puede aceptar la salvación o puede no aceptar la salvación. La salvación está para todos y está disponible para todos. Uno la acepta o la rechaza. ¿Y cómo? Con buenas obras, con malas obras. ¿Me adhiero o no me adhiero? ¿Lo acepto o no lo acepto? Siempre son dos caminos delante de uno que Dios pone y uno acepta o no acepta subirse o bajarse del proyecto de Dios. Entonces, seguimos. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Nuevamente Jesús habla desde una perspectiva. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los voy a herir de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ahora Jesús se posiciona, se para en la vereda del rol de Hijo de Dios. Fíjense que estoy hablando del rol de Hijo de Dios. Y algunos van a decir, no, pero no es un rol. Jesús es Hijo de Dios. Bueno, ser Hijo de Dios para el Verbo que encarna es un rol. El Padre, ¿es Padre el Hijo? ¿Es Hijo? Bueno, son preguntas importantes. Dios no es ni Padre ni Hijo, porque es Dios. Padre e Hijo son temas de la encarnación terrenal. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando nos habla en los evangelios durante su vida? ¿Qué nos dice? Nos muestra una jerarquía divina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero el Padre es la inteligencia, el soporte, todo lo que existe. El Padre, el que hace los proyectos, el que dice lo que vamos a hacer, lo que le va a dar como
tarea al verbo, el proyecto, la inteligencia original de fondo de todo. Luego, este Padre, que no tenemos otra palabra, personaliza desde el principio, desde siempre, su palabra y la hace persona, personifica su palabra. Esa personificación de la palabra sacada casi a un costado de él, que es imposible porque todo es Dios, no hay forma de desarmar eso, es como una masilla de dos colores totalmente mezcladas, no hay forma de separarlas, todo es Dios, el verbo es Dios, en la palabra estaba en el principio, la palabra estaba vuelta a Dios, en prostonteón dice el griego, y la palabra era Dios. La palabra de Dios es Dios porque es su palabra desde el principio, personalizada, adquiere en su encarnación terrenal el rol, el título de Hijo de Dios. Entonces nos muestra una jerarquía en la divinidad del Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, que proviene tanto del Padre como del Hijo, porque ambos son Dios. Entonces, desde ese lugar nos habla, del lugar de Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas que consumen los pecados. Recuerden que el fuego en la Biblia no tiene una connotación fea. El fuego es devorador de los pecados, es el fuego del Espíritu Santo, las llamas de los ojos de Jesús, que son purificadoras. El fuego eterno que nunca se apaga no es terrorífico. Es para aquellos que no quieren saber nada con continuar siendo su existencia, pues son tan malos que rechazan todo, y es la disolución del alma en la nada. O sea, no es un infierno de ir a pincharlos todos los días para que sufran, simplemente es la nada absoluta, la desaparición, no están más. El fuego eterno que nunca se apaga, desaparecieron para siempre. Ese es el fuego, aquel que nunca se apaga. El Hijo de Dios todo lo ve y nos conoce hasta el fondo de nuestras almas. Conoce el más íntimo de nuestros pecados y la más pequeña de nuestras obras. Y sus ojos queman todos nuestros pecados grandes y pequeños en su fuego purificador. Él dice que nos conoce sentimientos y obras, pero nos pide que ayudemos a cada alma perdida a volver con Él. Él quiere que busquemos las ovejas que se han extraviado y las llevemos al rebaño. Sin importar cuán malas hayan sido, las busquemos igual. Nos piden que le hagamos reflexionar y arrepentirse para lograr que aquellas almas se arrepientan. Nos dice que las va a zarandear, que las va a matar sus hijos, porque esa tremenda imagen de que va a matar sus hijos, en realidad es los proyectos, ¿no? Los hijos de aquellos malísimos, son los proyectos de ellos, y Dios dice, yo no voy a dejar que esos proyectos lleguen a un buen final, voy a matar sus hijos, sus proyectos, aquellas cosas que desean lograr y que son malas a Dios. Esas almas malas que no consiguen porque piden mal, piden cosas con las que Dios no está de acuerdo, y por ello no va a hacer prosperar sus hijos, sus proyectos. También nos dice que no debemos dejarnos presionar por aquellos que quieren que conozcamos profundamente al maligno. No es necesario. No necesitamos profundizar en lo que el maligno piensa, quiere o desea. Olvidémonos, no es necesario. Conocer más o menos por dónde va el asunto es suficiente. No profundicemos, no hagamos de eso una vida, no tiene sentido. Dice, a quien no les interese hurgar en el mal, profundizar el conocimiento del maligno, Jesús dice que no se le impondrán cargas extras. Que así está bien. Solo les pide que persistan en el camino correcto, por lo que es claro que quienes se interesan por el mal aún le falta mucho camino por recorrer. Y por ello las cargas son la mejor escuela. Aquellos que no logran ver lo bueno, lo misericordioso, lo amoroso y no quieren ir todavía hacia la luz, Dios le pone cargas tremendas para que recapaciten. Aquellos que ya van caminando hacia la luz, las cargas empiezan a ser más livianas o ninguna. Aquellos que logren mantenerse en obras acordes a la fe, persistiendo en el tiempo, se les dará el poder de administrar
firmemente, por supuesto, con amor y misericordia, ¿no? El tema de control, administración, pero como modelo de ello, Dios, amor y misericordia. El lucero del alba es la gloria, y Jezabel era una reconocida mujer por sus pecados y terrible forma de actuar. Jezabel en hebreo interpreta tradicionalmente como no exaltada. El texto hebreo tradicionalmente es interpretado como no exaltado. Es el nombre de la reina de Israel que aparece en los libros de los reyes, en la Biblia judía y cristiana, y se trata de una reina de origen fenicio que estableció el culto a los dioses semíticos de Baal, Aserat y El durante su mandato junto con Ahab. Y finalmente fue arrojada desde los muros de su palacio por sus propios sirvientes, según cuenta la tradición, hartos de su opresión y costumbres exageradamente libertinas, ¿no? Esa es el modelo de una forma terrible y horrible de ser. Por eso habla de Jezabel como modelo, ¿no? Para que uno, recordando qué fue lo que pasó con Jezabel, lo lleve a la vida de hoy y diga, ojo con ese tipo de pensamientos, obra, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Por eso le habla a esa iglesia como modelo de muchas iglesias, de muchos cristianos, de que todos recapacitemos en obrar correctamente y no dejarnos arrastrar por pensamientos malos, feos, costumbres idolátricas, poner al sexo en un lugar que no va, adorar a ídolos, fama, fortuna, ¿no? Este modelo de los nicolaitas, que ya hemos visto de qué se trata, igual que el tema de la sinagoga de Satanás, los saduceos, y toda esa situación que debemos tratar como cristianos de evitar, ¿no? El que es cristiano debe tratar de evitar todas esas situaciones y comprender de qué se trata, porque si uno no comprende de qué se trata, ¿qué decisión correcta puede tomar? Va a estar tomando una decisión en base a errores o temas conceptuales que no ha comprendido, y entonces ¿cómo va a obrar correctamente sin saber? Tiene que saber de qué se trata para poder obrar correctamente. Muy bien, muy interesante, ya vamos a continuar, estamos en el 2, ya haremos otro video para el 3. El Apocalipsis lleva su tiempo porque es un libro complejo, hay que tener en cuenta los roles de Jesús. ¿Es un libro complejo? Sí. ¿Un libro lindo? Sí, maravilloso. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.